el tío Raúl Llanes y el día de hoy les saludo desde Honduras. Es un gusto para mí poder terminar el tema de este mes sobre la Biblia, ya que hemos venido aprendiendo sobre la Biblia en el Antiguo Testamento, la Biblia en el Nuevo Testamento y el día de hoy vamos a aprender cuándo leer la Biblia. Bien, tíos y tías, antes de comenzar con esta lección, quiero invitarles que allí donde usted se encuentra, cierre sus ojos y vamos a orar y decimos: buen Dios y Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por un día más de vida que nos permites. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de poder compartir tu palabra con los tíos y tías que nos siguen al Ministerio Infantil de Aquí al Cielo. Señor, te pido que seas tú bendiciendo cada persona que va a ver este video, Señor, no importa el lugar donde se encuentre. Te damos gracias, Señor, porque nos permite llegar a muchos lugares de Latinoamérica y del mundo entero, Señor, a través de este medio. Te pido, Señor, que bendigas a los capitanes, a las oficiales mayores, los superintendentes, los motorcats, Señor, todo el equipo de apoyo del Ministerio Infantil de Aquí al Cielo, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, tíos y tías, vamos a la lección principal. Todos sabemos que este libro que tengo en mis manos es la Biblia. La podemos encontrar de muchos colores, la podemos encontrar grandes, pequeñas, medianas. Podemos encontrar Biblia para mujeres, para niños, para jóvenes, para hombres, Biblias de estudio. Pero no importa el nombre, no importa la portada, el contenido que encontramos adentro es el mismo y es la esencia de la palabra de Dios. Sabemos que la Biblia tiene el récord mundial de ser el libro más vendido en todo el mundo y más traducido en todos los idiomas. La Biblia está disponible casi en todos los idiomas y en muchos dialectos que no son el idioma oficial de los países. También recordamos que en la Biblia encontramos que dice: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y eso lo podemos ver reflejado, como les dije anteriormente. La Biblia ha sido traducida a centenares de idiomas y dialectos. Pero entonces, ¿cuándo vamos a leer la Biblia? Nos vamos a ir a nuestra Biblia y vamos a buscar el libro de Josué en el capítulo 1, versículo 8, y nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. He preparado este recurso para que podamos enseñarle a los niños cuándo leer la Biblia. Es giratorio y en este momento podemos ver Josué 1.8. Entonces, ¿cuándo leer la Biblia según Josué 1.8? De día y de noche, es decir, en todo tiempo debemos leer la palabra de Dios según Josué 1.8. Vemos entonces la importancia de tener este libro en nuestras manos, pero no solo tenerlo, sino leer y meditarlo y guardarlo y hacer lo que en él dice, porque así obtendremos la promesa de este versículo: todo te saldrá bien. Ahora vemos lo que nos dice Éxodo 4, versículo 10 y 12. ¿Cuándo leer la Biblia según Éxodo 4, versículo 10 y 12? Nos dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo el mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces, según Éxodo capítulo 4, versículo 10 y 12, debemos leer la Biblia cuando tengamos miedo de hablar. Pero miedo de que hablar en qué momento, no miedo de ir a contarle lo que está haciendo la otra persona a nuestros amigos, o no miedo para ir a divulgar
algo que no nos corresponde informar a nosotros, sino miedo para hablar la palabra de Dios. Ahí vemos la historia de Moisés cuando Dios le habla, le hace el llamado a Moisés y Moisés dice que no puede porque él es tardo para el habla y torpe de lengua. En otras palabras, está diciendo que es tartamudo. Pero el Señor le responde, ¿quién dio la lengua o quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y quién hizo al sordo, al ciego y al que ve? Sino el Señor. Entonces, cuando nosotros tengamos miedo de hablar la palabra de Dios, cuando tengamos miedo de pararnos frente a un público, frente a los niños, para enseñarles o compartir la palabra, recordemos que el Señor dijo, ¿quién ha de ir contigo? Yo, Jehová, dice en el versículo 12, te enseñaré lo que hayas de hablar. Así que cuando tengamos miedo de leer, de compartir la palabra o de hablar del Señor a otras personas, recordemos este versículo. Cuando tengamos miedo de hablar, debemos leer la Biblia. Ahora vemos otra situación, otra circunstancia de cuándo leer la Biblia, según Isaías capítulo 40, versículo 28 al 31. Y dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando nosotros nos sintamos débiles, sentimos que no tenemos fuerza, recordemos que debemos leer la Biblia, porque como les dije en la introducción, la Biblia es la esencia de la palabra de Dios. ¿Y quién es el que nos da fuerzas? ¿Quién es el que dice que nos dará nuevas fuerzas como las águilas? Nuestro Dios, que es eterno. Y esa fuerza la podemos obtener solo mediante su palabra, fortaleciéndonos en la Biblia, en la palabra, en las promesas, pero también en las exhortaciones que encontramos en la Biblia. Y por último, la última situación o circunstancias cuando leer la Biblia la encontramos en 1 Corintios 10:13. ¿Qué creen ustedes? De acuerdo a la imagen que se puede ver ahí, ¿qué creen ustedes que es esta situación de cuando debemos leer la Biblia? Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando el enemigo se encuentre cerca o cuando el tentador esté cerca de nosotros, debemos de leer la Biblia y recordar lo que dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, que el Señor no va a permitir que nosotros seamos tentados más de lo que podamos soportar. Así que estas son las 4 situaciones de cuando nosotros debemos leer la Biblia. 4 situaciones de muchas que podemos encontrar y de muchos ejemplos que podemos encontrar en la Biblia. Hacemos un repaso entonces. Debemos leer la Biblia según Josué 1:8 de día y de noche, es decir, en todo tiempo. Debemos leer la Biblia según Éxodo capítulo 4 versículos 10 y 12 cuando tengamos miedo de hablar. Debemos leer la Biblia según Isaías capítulo 40 versículo 28 al 31 cuando estemos débiles, y según 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 cuando el tentador esté cerca de nosotros. Bien, tíos y tías, esta ha sido la lección que corresponde a la última semana del mes de enero y era cuándo leer la Biblia. Este material, este recurso, tanto el recurso visual como la lección, estarán disponibles en PDF en el grupo que tenemos en Facebook, así que si usted no se ha unido, le invito a que nos busque en Facebook Aprendiendo con los Motorcap.
pero este material será subido solo si llegamos a 50 miembros más. Es decir, si 50 personas más se unen al grupo, este material, tanto la lección como el visual listo para imprimir a color y en blanco y negro, y también así en tamaño gigante como en tamaño pequeño para que los niños lo puedan llevar a su casa, estará disponible solo si se suman 50 personas más al grupo. Esto ha sido todo, tíos y tías. Que el Señor les bendiga. Ha sido un gusto para mí poder compartir con ustedes.